docente que estuvieron haciendo encuentros de ESI. Bueno, ahí empezó a grabar la clase de ESI, de didáctica y currículum. Bueno, en uno de esos Meet, de esos canales de YouTube, creo que era el instituto, a ver, espera, ya les digo, acá la clase los de 82, pero el 82, a Profe, ver, el sí, que yo contame. vi es el 83. 83 era el que yo vi. Sí, en el nivel secundario. Ah, Ese fue bueno, el link que yo y el otro es pude el ver. 82, yo digo, por Después un había... número nada más. Pero sí, el 83 de Solano, ahora si querés nos contás, Joana. Y después en el 82, pero puede ser el del 83, el que, es verdad, el que hablaban de la importancia de hacer charlas con las familias, de lo importante que era que las familias supieran y además tuvieran información sobre ESI, y yo decía, bueno, a veces hay resistencia de los docentes, ¿no? Pues sí, bueno, yo no tengo que enseñar ESI, yo no sé nada de ESI, yo no lo tengo que enseñar. Ahora, si logro compartirles el video, Graciela Profe, Andrade perdón, explica la transversalidad. Sí, Marce. Dana Costa, quiere entrar, Dana Costa me dice que no puede. Y acá está, mírala, acaba de entrar. Ahí está Bien, Dana. bien, buenísimo. ¿Cómo estás, Dana? Bueno, yo contaba, y les digo que lo veo yo en Secu, esa cuestión de decir, bueno, a mí no me gusta dar eso, yo no me siento cómoda, o no me siento cómodo, yo no estudié esos temas, y bueno, a ver, si quieren, como excusa, buscate una mejor excusa. ¿Por qué? Porque hay un montón de temas. A ver, yo no estudié de pandemias, ni de virus, y me parece que hay, no sé, me parece que la realidad social, económica, cultural, es cambiante, y los docentes y las docentes, todo el tiempo vamos a estar aprendiendo cosas nuevas, ¿o no? Entonces, yo sí aprendí, a ver, yo aprendí ciencias naturales de una manera y la voy a enseñar toda mi vida así, no. Probablemente, de hecho, yo cuando estudié, los hongos estaban dentro de las, ¿cómo se llama? De las plantas, no me sale, del reino vegetal, y ahora, no sé, por decir algo, yo me enteré hace poco, mis hijos cuando estudiaban, está el reino de los hongos, que no sé cómo se llama. No sé si lo vieron ustedes recientemente. está más dividido. Lo mismo en geografía. Nosotros en geografía teníamos una forma de la división y ahora está el NOA, tienen otros nombres. Exacto, Y claro. con respecto a lo que es ESI, hay mucha gente que por una cuestión de religión y todas estas cuestiones le genera mucho tabú. Pero si se informan, cuando uno va al hospital, los asistentes sociales de los hospitales brindan estos servicios, se acercan a las escuelas a dar información, a dar las charlas, las clases. Hay que como que buscarle la vuelta, se podría decir, porque es bastante, no sé, para gente que tiene un tema con la religión, no estoy hablando mal de la religión, sino que su religión no se lo permite, tiene que buscarle la vuelta para dar esa información, porque los chicos, la verdad que están muy desinformados en cuanto a sexualidad. Y en cuanto a educación especial, es un abismo lo que no saben los chicos. Hay chicos de 13, 14 años que no tienen idea de lo que son sus partes íntimas. Y después tenemos adolescentes que no saben usar un preservativo en la parte de lo que es los FI y los FI que no saben usar un preservativo y mantienen relaciones. En educación especial, ya que traes el tema, y después vuelvo a esto de por qué un docente igual va a transmitir educación sexual, quiera o no quiera, ¿no? Está Sí. en la clase, lo escribí. Porque está bueno, porque a veces decimos, bueno, yo con este tema no me meto, y te estás metiendo desde Al que vas a la negarlo. escuela, y cuando sos docente también. Pero pensemos en la educación especial, que hay un cuadernillo, ese, que está en el Drive, es parte de la vida, dice, material de apoyo sobre educación sexual integral y discapacidad para compartir en familia.
¿por qué será que hay más dificultades aún, suponemos, es una hipótesis, que hay más dificultades aún que en la escuela común, digamos, niños, niñas y adolescentes sin discapacidad, para abordar estos temas? Quizás en particular con discapacidad intelectual, ¿no? Dice, si no es solo biología y métodos anticonceptivos o prevención No, de se puede hablar enfermedades. un montón de cosas. Sí, a ver, no sé, Cele, si querés, pero vos que trajiste el tema, o alguna de las chicas. ¿Qué pasará en educación especial? Que quizás hay más obstáculos aún que en otras, digamos, con otros Yo creo grupos. que es un poco como, yo lo creo, que es como, eh, todavía está, todavía está la idea de que no me va a entender. Entonces, en educación especial me parece como que se ocupan de otros temas y, ay, no me va a entender, no, no lo voy a hacer, no, no lo sé hacer. El no lo sé hacer es muy, está muy presente. Y el no me va a entender, entonces como que no lo uso porque no me va a entender. No entender y también pensar que no van a tener relaciones De parte sexuales, de ¿no? los estudiantes. También está esa creencia de que a partir Claro, eso sí, video de cada claro, encuentro, no, dice Agustina, pero bueno, búscanos luego el link. Yo, Dice que nunca vio canales nuestros. bueno, claro, como tiene discapacidad. ¿Quién habla? A ver, nos organizamos. ¿Dana? Profe, sí, yo no sé si me escuchan. Sí. ¿Sí? ¿Marce? Marce. sí, 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 sí. ¿Y Dana también quiere hablar o no? Así después habla Sí, Dana, sí, dale. sí. Dale, sí, habla. Dale. Marce. claro. Bueno, yo los otros días estuve viendo, hubo una charla sobre ESI y discapacidad y abordaban todas las discapacidades, ¿no? Uno de los temas principales, lo que me quedó a mí, ¿no?, de toda la charla, que fue, por ejemplo, los chicos que tienen problemas motrices. No se toca el tema de, por ejemplo, cuando son grandes, y sobre todo que hay que cambiarle los pañales, ¿no?, su privacidad, su cuerpo, cuando ellos van creciendo. Eso sería el tema que más se desarrolló en el tema y después en intelectual el tema que se planteaba era todos los abusos que hay en la mayoría, porque es un porcentaje muy grande que directamente a las chicas no les explican y ahora está de moda ponerles el chip anticonceptivo. No hay o sea, no son tomados como personas, no se les consulta, directamente se los ponen. Entonces decía, hay que ir a la raíz, que es bastante profunda, porque en realidad la mayoría de los abusos son del entorno familiar. Entonces, ¿quién le va a creer a una nena que está mal de la cabeza? Y después, por otro lado, en orientación, en la parte de los chicos sordos, se decía, es muy difícil, por ejemplo, ¿cómo le explicás a no sé, una adolescente sorda los métodos anticonceptivos? Es muy difícil el lenguaje para expresarlo en lengua de señas, de las ¿Lo puede leer, partes, no sé, del útero, todo eso. No, bueno, pero esto lo estaban hablando los profesionales. Claro. Yo me lo planteo de otra manera. Te estoy contando de la charla de los ítems principales que se tocaron. Y sí, La actividad que tienen los médicos. Sí. Perdón. Bueno, ese era mi aporte. Sí, profe. Son médicos, no tienen la parte pedagógica. Ahí estoy anotando, esto lo estoy sacando del libro que les mostré, algunos mitos en torno a la sexualidad y la discapacidad. Esto está en el Drive, así que en algún momento que puedan. Bueno, dice, a veces se cree tal cosa, sin embargo tal otra. Entonces, a veces se cree que no conocen los límites o no entienden, y dice, no trate a su hijo con discapacidad, hija, como si fuera eternamente un niño y no comprendiera.
hombres y mujeres con discapacidad pueden disfrutar del amor, expresar su sexualidad y también tener relaciones sexuales si lo desean, ¿no? Ahora bien, Marce, es quizás que les coloquen un método anticonceptivo está bien, ahora que esto no oculte situaciones de abuso, ¿no? Eso es importante. A ver, tener relaciones si lo desean. Termino de escribir esto. Es difícil, porque es como mi pizarrón esto. Yo trato de escribir algo ahí porque es como el pizarrón. Es decir que, a ver, las personas con discapacidad, así como hacen un montón de otras cosas en la vida, al igual que las personas que no tienen una discapacidad, también viven la sexualidad, también sienten deseo, también necesitan conocer su cuerpo, también necesitan, de hecho, en los lineamientos curriculares no aparece nada que diga esto se le enseña así a una persona con discapacidad. ¿Sí? Es como el diseño curricular, no está especificado, esto es para con discapacidad y esto es para sin discapacidad. Entonces, lo mismo se debería trabajar con personas con discapacidad, obviamente adecuando el acceso, ¿sí? Si lengua de señas, imágenes, braille, lo que sea que necesite la persona. A ver qué dice acá, informar acerca del rol docente. Bueno, frente a situaciones de abuso. Bueno, esto lo tienen más claro los profes de política educacional. ¿Cómo es el proceso, digamos, para llevar adelante una denuncia cuando vos detectás? Profe, Sí. la vez que yo vi ¿cómo se dice? El link que nos compartiste de la escuela 83, compartí también en el WhatsApp de nosotros una guía de orientación para la intervención en situaciones de conflicto Es en el verdad. escenario escolar. Ahí, bueno, un poco hablan también en el vivo y conversan acerca de cómo se puede intervenir el rol del docente, el rol en el desarrollo curricular y también la escuela, la familia y la comunidad, cómo pueden intervenir en situaciones de abuso. Y también dan ejemplos bastante claros de cómo, por ejemplo, no anular ciertas situaciones que se pueden dar, ya sea dentro del aula o dentro de la escuela misma, que muchas veces quizás a nosotras o nosotres nos ha tocado vivir también esas situaciones y hemos visto quizás en docentes que por ahí no tenían las herramientas para poder abordar esa situación y lo que hacían era anular esa situación, cuando en realidad lo que ellos sugieren es que a esa situación misma la conviertan en una situación educativa, que tomen lo que está pasando en ese momento y que la conviertan en una situación pedagógica para poder educar y ayudar a los chicos a comprender cómo deberían actuar o cómo se espera que ellos interpreten lo que está sucediendo, y bueno. Sí, pensaba, ahora por ahí Dana nos va a contar algo. Pensaba la importancia de generar clima en las aulas de confianza, ¿no? Porque me parece que si no hay un clima de confianza con la docente, el docente y los compañeros, se hace difícil que alguien pueda abrirse y contar una experiencia traumática, ¿no? O abrirse y consultar dudas acerca de cosas que siente o que le están pasando, ¿no? Sobre todo pensando en esto que no me acuerdo que era Celeste, creo que decía que se toma la sexualidad como un tema tabú. El día que en nuestras sociedades la sexualidad deje de ser un tema tabú, ahí ya vamos a estar posicionados en otro lugar, me parece, y posicionadas. Pero fíjense qué difícil que es. Me parece que la agrupación de LGTBI y lleva aún más, ¿sí? Ahí lo voy a anotar si puedo leer, LGTBI y lleva aún más, porque puede haber otras expresiones de género y sexuales, más el feminismo, están llevando adelante
de diferentes maneras, algunas son tomadas mejor por la sociedad y otras son más fuertemente rechazadas, pero están visibilizando, están denunciando, mostrando cosas, situaciones de violencia o de opresión, o ocultamiento de cosas que son más sencillas, como la menstruación misma. A ver, vieron que ahora las publicidades, la menstruación finalmente es roja, chicas. No, o sea, si no éramos como pitufos sangrando celeste, no entiendo. Pero bueno, fíjense cómo cuesta, ahí dice Ana, bueno, ahora nos va a contar Dana, pero yo pensaba esto, un clima de confianza y de escucha, bien importante para lo que sea, ¿no? Para que sientan que puedan expresar lo que sienten y piensan con libertad. Me parece que eso sirve para todo, para todas las materias, pero sirve obviamente para la ESI. Sí, Dana, si querés contarnos un poco, vos estás haciendo el TFO de derechos de los niños, de las niñas. Sí, profe. No, lo que yo iba a decir era lo que sí, que a los chicos discapacitados muchas veces se los ve como niños eternos, por eso es un tema que no se toca, se evita, y ellos sienten y tienen necesidades, y lo que nosotros vimos cuando fuimos el año pasado de visita al colegio 500, no me voy a acordar cuál de los 500, pero fue en Campo 2, en Calderón al fondo era, que también trabajan docentes del instituto, que ellos tenían todos los días un espacio, 516 puedes decir, porque fuimos a muchos 500 juntos en una semana, y ellos tenían un espacio donde se dedicaban a hablar, era como un espacio de confianza, no me acuerdo cómo se llamaba, pero se sentaban en círculo abajo de unos arbolitos con un clima de confianza y de tranquilidad absoluta, y todos eran libres de hablar de lo que sentían. Y me pareció algo maravilloso en ese punto, de que no estaban estructurados en una clase ni se sentían obligados, ellos eran libres y hablaban y decían de que quién estaba enamorado de quién y si le había pasado algo en la casa, lo que sea. Y o sea, asociándolo con el ESI, veo el valor que tiene en esos momentos de intimidad en el sentido de que los chicos se sientan libres de hablar. Y en el TFO sí estamos viendo cómo se hacen las actas, qué se hace y qué no hay que hacer, porque muchas veces, está bien, sabemos lo que debemos hacer, pero quizás sin darnos cuenta hacemos cosas y estamos perjudicando al alumno. Eso hablábamos con el profesor que decía, no sé, desde el hecho de comentar con otro colega y que ese colega comente con otro, y así cómo podemos dañar a la criatura, o al chico, o a lo que sea, al adolescente, no importa, pero cómo podemos perjudicar más la situación sin darnos cuenta. Eso también nosotros lo tenemos que saber, qué hacer y qué evitar hacer en nuestro rol de docente. Claro, la confidencialidad, ¿no? En estos casos. Confidencialidad. Ay. Bueno, ahí yo lo que anoté es, bueno, gracias Dana, para mí es la 516 porque igual puede ser que haya otra y ojalá que sea otra, pero la escuela que yo conozco, que trabajan compañeros nuestros del 105 y que tienen un modo de pensar la discapacidad y de trabajar con ellos alucinante, ¿sí? Vieron, no sé si alguna vez vieron Filosofía con Niños, esa ronda me hizo pensar en eso, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas importantes para hacerse en la vida? ¿Qué es lo importante para contarnos? Y bueno, quizás es que tengo un perro nuevo, o que tengo la menstruación, o que, no sé, o que esté enamorada o enamorado. Bueno, lo que ahí anoté es la tendencia a la sobreprotección, pero esto no se limita solo a las personas con discapacidad, a las familias que cuidan o que acompañan personas con discapacidad, a veces se da con otros adolescentes, ¿no? El tema es que es comprender que las personas venimos a valernos por nosotras mismas en la sociedad, digamos, en el mundo. Está muy bien contar con el otro, con la otra, con la familia, con amigues, pero también tenemos que ser libres para decidir, tener información, poder opinar, ¿no? Eso es lo importante.
Estoy pensando si les comparto el video o no. ¿Qué otra cosa? Ahora vemos, por ahí sí, por ahí no. Acá lo encontré. Acá encontré el resumen de... Porque digo, capaz que nos corta mucho el diálogo pasar el video, si no después se los comparto con un enlace de Drive. Bueno, lo que dice Graciela Morgado. La sexualidad no es solamente la dotación biológica, es decir, las hormonas o los órganos sexuales que cada uno tiene, o conocerlos, sino que también la sexualidad va a variar o se va a vivir de diferente manera según el lugar, la época, las creencias, acá aparece lo que decía Cele, las religiones, pero también las condiciones económicas, sociales, dice, esa materialidad corporal que tenemos, que son nuestros genitales y nuestras hormonas, y nuestro aparato reproductor, se va a vivir de diferente manera en cada caso. Ella pone como ejemplo que en la antigüedad, no sé si se acuerdan, en las pinturas o en las esculturas, la mujer considerada como atractiva, digamos, era gordita, ¿sí? De caderas anchas, piernas anchas, bueno. Y en la actualidad, la mujer considerada atractiva es delgada e incluso se llega muchas veces, obvio que estos son mandatos, ¿sí? No es lo que yo digo que está bien ni más pienso que está mal, pero los mandatos sociales indican eso, ¿no? Y muchas veces también ese perseguir la delgadez lleva a enfermedades que afectan la salud, como la bulimia, la anorexia, ¿no? A ver, por ejemplo, se habla en las escuelas de bulimia y anorexia hace un montón, ¿no? Bastante, creo. Se habla de bulimia y anorexia. Ahora bien, se habla de que esto está relacionado, sí, Marianela. No, por ejemplo, quería preguntarle si usted sabe a qué edad o en qué año se habla de ese tipo de enfermedades. Espera que no, acercale un cachito más, a ver si puedo escuchar. ¿En qué año, en qué grado se habla de esas enfermedades? ¿Cuándo se empieza a hablar de bulimia Sí. y anorexia? Sí. No sabría decirte, pero supongo que si se trabaja la alimentación, la nutrición, ¿en qué grado? No sé. Yo sé que se trabaja en secundario, en construcción de ciudadanía, en salud y adolescencia. Segundo ciclo, dice Joana, pero ¿tenés algún dato de qué año es? Yo tengo acá los diseños. Este es de segundo ciclo. Pero, profe, se ve también como un tema más al pasar, no se indaga, y si hay un caso, yo voy a hablar particularmente de mí, mi paso por la secundaria, ¿no? Yo tuve una profesora que en salud y adolescencia vimos todos los trastornos alimenticios y todo, pero un problema que tenía yo en particular lo vio una profesora de filosofía, y ella fue la que me contactó con el gabinete. O sea, claro, quizás una docente lo da como un tema más al pasar, como cualquier otra enfermedad o cualquier otro trastorno, pero no se involucra si hay algún caso en el aula. Claro, está bueno distinguir, darlo como contenido a intervenir. A mí me pasó con un quinto o sexto, ¿no?, de la secu. Las compañeras me dijeron, profe, vio que va al baño una estudiante. Y yo no me había dado cuenta, la verdad, porque además a mí me piden ir al baño y yo los dejo, porque me parece que, no sé, después me daré cuenta si van demasiado, pero digo, me parece que si me piden ir al baño es porque lo necesitan. Y bueno, entonces me dijeron que la chica iba a vomitar, y entonces yo decidí hablar con ella. Cuando empiezo a hablar, le digo, vos sabrás
Y después avisé al gabinete, el equipo de orientación escolar. Fue en el Echegaray, pero en secundaria. Y le dije, vos conocés, viste, seguro viste la bulimia, la anorexia, o sea, fui directo al grano. Y después ella me empezó a contar también, lo negó, pero me empezó a contar que se sentía muy presionada porque no tenía libertad de movimiento. La venían a buscar, la llevaban, estaba por empezar sí, era sexto. Estaba por elegir una carrera, la mamá quería que elija una carrera, la que ella quería, no sé, por decirte, comercio exterior, la mamá quería abogacía, le digo, pero escúchame, no hay mucha diferencia en cuanto a inserción laboral, me parece, digamos, como que no estás eligiendo filosofía y tu mamá te va a decir, te vas a morir de hambre estudiando filosofía. Entonces yo le decía como que tratara de explicarle de qué se trataba la carrera, de comercio exterior, como para que fundamentara para tomar la decisión. O sea que evidentemente la estudiante, es lo que yo desde mi poco conocimiento, porque uno no es psicóloga, ella estaba expresando con su cuerpo un ahogo que tenía familiar, ¿no? Que estaba viviendo. Bueno, todo esto se lo transmito al equipo de orientación escolar. Entonces es distinto, y yo no soy profesora de salud y adolescencia, bueno, no sé. Pero también pasa que las estudiantes me lo vinieron a contar a mí, no sé si ya lo sabía alguna otra profe, ahora no me acuerdo, o profesor. Entonces, ¿qué pasa cuando te enterás, no? ¿Qué haces a partir de eso? Es distinto darlo como teoría a intervenir, que me parece que uno está para las dos cosas. La verdad es que estás ahí nosotras estamos para nuestros estudiantes, para brindarles el apoyo que necesiten. A ver, y si no lo podemos dar nosotros, averiguamos a quién recurrir, ¿no? Pero no podemos decir, yo de esto no me ocupo. Vos tenés que dar el alerta si hay una situación de salud, de violencia, de lo que sea. Claramente no te vas a ocupar vos, tendrá que ocuparse el servicio de justicia, el servicio de salud, lo que sea, pero vos tenés que ocuparte de que se contacte con esa estudiante, ese estudiante. Bueno, a ver, yo lo que encontré acá, en el diseño está el cuerpo humano, los alimentos, la importancia de los alimentos, a ver qué más. Pero no habla de trastornos de la alimentación. Yo ahora me estoy acordando que mis hijos vieron celíacos, ¿no? Vieron digamos, esta cuestión de los alimentos específicos que debían o no podían consumir. Eso lo vieron en primaria, ahora me estoy acordando de eso. Pero bueno, evidentemente está la decisión, dice Marianela, y está bien que desde antes tendrían que hablar de qué pasa cuando comemos, si comemos muy poco, qué nos pasa, si comemos mucho, o sea, mucha cantidad, y qué alimentos, sí, está bueno eso. Pero en quinto lo podés trabajar, en quinto año. No sé si antes, pero bueno, quizás antes también. Además pensaba, si uno un día hace el día de la cocina, ¿no? Y ahí ya me estoy metiendo en lo que viene en la clase que viene. Trayectorias educativas integrales. Vos pensás el día de la cocina y ese día van a cocinar. Y van a trabajar el calor, van a trabajar o el frío, van a trabajar cantidades, van a trabajar la lectura y la escritura porque van a hacer listas o van a leer listas o recetas, ¿sí? Y también pueden hablar de qué nos aporta cada alimento al organismo, etcétera, ¿sí? Y hacer como recomendaciones de alimentos, o sea, imagínense cómo podés trabajar a través de proyectos todas estas cuestiones. Si quiere hablar, se levantó la mano. Se podría empezar a trabajar desde jardín, porque en jardín se trabaja el ir al supermercado, las compras, en la cocinita, y la verdad que es un tema muy importante. Mi hija está en cuarto de primaria y todavía no vio ni anorexia, ni bulimia, ni ninguno de esos temas. Los conoce y lo sabe porque mis ahijadas son 2 adolescentes y hacen la tarea conmigo, o muchas cuestiones vienen a charlarlas. Si bien las charlan con su mamá, vienen mucho a charlar conmigo sobre lo que es educación sexual,
porque como que mi hermana es muy frontal, les dice las cosas como son naturalmente y por ahí yo como al ser la madrina como que se los trato un poquito más suave, pero mi hermana le dice las cosas por su nombre y entonces ellas como que vienen un poco más a mí. Entonces, quiera o no, mi hija está presente, no la puedo echar para que no lo escuche. Entonces hay muchas cuestiones que ella las está sabiendo de antemano, pero por esta cuestión de que está en la charla. Y tiene mucho conocimiento sobre lo que es la bandera, los movimientos, porque mi sobrina la mayor todavía no tiene una definición sexual. Entonces viene y consulta mucho, lee mucho, investiga mucho y viene y lo charla. Y realmente no la puedo echar a mi hija, como digo yo, para contarlo. Y su hermana está presente, o sea que son las tres. Y yo digo, están muy informadas, más que yo por ahí, sobre muchos temas que yo en la escuela no los vi, ni en la primaria ni en la secundaria. Los fui, digamos, ¿Y en investigando profesorado? poquito. Ya En no. profesorado, menos. Nada, no es de mala, no es por cuestionar, pero hay un No, montón está de bien, cosas es la pregunta también, porque una de las cosas que yo puse en la clase era que estábamos como a En mitad el de profesor, camino. A ver, quiero decir más o menos lo que había puesto. En mi opinión, hay algo de camino recorrido, puse, pero mucho por hacer aún en materia de ESI en las escuelas e incluso en la formación docente. Y puse eso, lo comentaremos en el MIN. Claro, por ahí vemos la profe, ley. Sí, Marce. Sí, creo que es Marce. tercero, sí, por lo menos en especial en tercero en psicología, se habla todo lo que es adolescencia y todos los problemas y su contexto, todo lo que es bulimia, anorexia, cutting, de bullying, ciberbullying, todo ese tipo de cosas. Y se ve en profundidad. ¿Y educación sexual integral? Educación sexual integral, ¿Y no. abuso de los niños y niñas? Yo vi un poquito en educación especial. Eso en educación especial sí lo vimos en primer año. En el que está En cursando psicología de Ana, primero. quizás se ve algo de... Y va ¿Cómo a se haber llama? un TFO de ESI. Ay, qué Yo cuando bueno. estaba en el CAI, el primer año en psicología, dice Agustina. Yo cuando estaba en el CAI, se había propuesto un TFO de ESI. También estaba el debate de que debía atravesar todos los espacios curriculares, pero la realidad es que, bueno, yo lo toco así como lo estamos viendo ahora, pero no profundizo después sobre la ESI. Para mí no alcanza con digamos, una clase, unos materiales y, ¿no? Para mí requiere más abordaje, salvo que nos pongamos de acuerdo todas las profesoras y profesores y podamos abordarlo. Bueno, en ciencias sociales ustedes pueden ver los roles que se le adjudican a las mujeres en la historia y a los hombres, o en los roles sociales habituales, ¿no? Las profesiones, los juegos, ¿sí? Nivel inicial y en primaria también, los juegos, los deportes, esta cuestión. Les voy a leer esto que hace mucho dije, voy a leer. De manera explícita o implícita, los docentes transmiten sus propias perspectivas, ideas, emociones y prejuicios acerca de la sexualidad a través de las relaciones que establecen con sus alumnos. Transmiten imágenes relativas a la sexualidad cuando, por ejemplo, alientan conductas disímiles para varones y para mujeres, o sea, diferentes para varones y para mujeres. Forman también al emitir comentarios acerca de lo que significa ser madre o padre, y forman en ESI, ¿no? Cuando asumen u ocultan situaciones de abuso sexual que pueden surgir en las escuelas o en los ámbitos familiares de su alumnado. Cuando no hablan de sexualidad, ya que el hecho de omitir las referencias a la sexualidad en el proceso educativo transmite de por sí la idea
de la sexualidad como un tema tabú y misterioso. ¿Y saben qué estaba pensando? Esto de nombrar de otra manera, por ejemplo, ¿no? Lo que decía Cele. Lo dice con las palabras tal cual son, decía Cele. ¿Y en qué materia vamos a decir las cosas cambiándole las palabras a los conceptos En ciencias naturales vamos a dejar de decir tallo para decir poto, no sé. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Por qué en sexualidad sí vamos a llamar las cosas por otro nombre? ¿Qué es un chiste? ¿Qué? Lo digo a propósito, estoy como provocando las reacciones. No, yo a lo que me refería es que mi hermana es muy bruta, esa es la palabra. Bueno, pero Y vamos a perdonar a tu hermana porque me sirvió a mí para pensar. Más allá de pero sí es verdad. esto, nosotros tenemos que llamar las cosas por su nombre, y ni siquiera sabemos cómo se llaman a veces, ¿sí? Yo acá les voy a poner una palabra, a ver si me pueden decir que... La chochi, le dice todo el mundo la chochi. ¿Qué es la chochi? Bueno, no, tenemos vulva y vagina, y pene y testículos. Bueno, ¿saben qué es cisgénero? Por ahí hay niñes por ahí escuchando, no sé, la clase de ESI del profesorado. De última, pónganse auriculares, chicas, si tienen. Bueno, ¿alguien se anima a explicar lo que es cisgénero? En realidad no es un estereotipo. Mujer que se identifica, digamos, no lo voy a escribir porque si no tarda un montón. Si vos naciste con vulva y vagina y te sentís mujer, te identificás con el género mujer, sos cisgénero. Si vos naciste varón con testículos y pene y te identificás como varón, sos cisgénero, ¿sí? Esto es aparte de la orientación sexual, porque vos podés ser cisgénero y que te atraigan las personas del mismo sexo, o podés ser cisgénero y que te atraigan las personas del sexo opuesto, ¿sí? Bueno, ahí está, cuando coincide nuestra identidad con el género biológico, con los órganos sexuales que nacimos, es cisgénero. Transgénero, esto tiene que ver más con la identidad y no con la orientación, porque después el deseo se expresa, puede ser hacia las personas del mismo sexo o del sexo opuesto, ¿sí? Y transgénero es cuando nacen con unos genitales y no se identifican, no sé, con genitales de mujer y su identidad es de hombre, o con genitales de hombre y su identidad es de mujer, ¿sí? Como se autoperciben de otra manera. Yo no recuerdo en qué año, pero tenemos una ley de identidad de género que permite a las personas elegir, digamos, su género y cambiar su nombre, incluso antes de la mayoría de edad. No sé si sabían eso. No me acuerdo, lo googlean y ley de identidad de género. Incluso por ahí vos todavía no cambiaste tu DNI, pero en las listas de la escuela tenés que anotarlo con el nombre que ellos. A ver, ley de identidad de género. ¿Quién sabía esto de transgénero y cisgénero? ¿No? Yo no hace tanto que lo aprendí bien, ¿sí? Bueno, tengo un material de Secu que está muy bueno al respecto, que yo lo compartí ahí. Yo digo de Secu, pero... bueno, ¿qué más? Sí. Está intersexualidad también, intersexualidad, asexualidad, asexual, intersexual, asexual, no binarios o no binarias se dicen. En realidad me parece que categorizar, claro,
¿por qué categorizar tanto a las personas, no? Somos personas deseantes, o bueno, con un cuerpo, y con, digamos, y asumimos roles, y tomamos decisiones, hacemos elecciones en la vida. Lo que no está bien es que eso esté atado a los genitales. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo se puede trabajar ya desde el nivel inicial, romper con estereotipos de género? ¿Vieron algo? ¿Se les ocurre? En lo que habíamos visto que usted nos dio, los lineamientos hablan un poco de la aceptación del otro, desde jardín. A la vez también habla de la familia, de la aceptación de que la familia pueda ser diferente a la que uno. Claro, ¿qué ocurre cuando hay dos madres o dos padres? O tienen padre y madre, y sus padres se han separado, y formaron pareja con alguien del mismo sexo, ¿sí? Hay un montón Ahí, por de... ejemplo, se puede visualizar en las adopciones, que ahora están permitidas, que puedan adoptar desde la ley de adopción. matrimonio igualitario, puedan adoptar padres del mismo sexo. Claro, no tengo tan claro si está permitido, pero sí por ahí puede adoptar uno. O si ya se le otorga ¿cómo se dice? La custodia Sí, ya está permitido. a ambos. Eso no lo tengo tan claro. Ojalá que sí, pero creo que todavía había resistencia a que una pareja de homosexuales adopte ambos, o le daban a uno solo de ellos la paternidad. Eso no lo... Pero debe ser, no sé, Marianela, si vos estás como 100% segura de eso. Creo que sí, ahora me hace dudar, pero lo sé porque estuve hablando hace muy poco tiempo con una amiga que adoptó una beba y me estaba Sí. diciendo que ya habían cambiado un poco las cosas para mejor, de que bueno, había padres del mismo sexo adoptando. Pero adoptó ella sola. No, ellos No, pareja hombre-mujer, pero que había también de parejas del mismo sexo, justo en el momento de... bueno, eso lo voy a investigar porque ojalá sí, pero creo que todavía había, bueno, por lo mismo que hay resistencias. A ver, estaba la homosexualidad, la transexualidad, no sé hasta qué año estaba incluida dentro de las enfermedades, ¿cómo se llama esto? El libro de psicología que donde se registran las enfermedades, las patologías. Así que era eso, enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. ¿El Bien. DSM no es, profesora? Sabes que no sé El las libro siglas. es DSM-5, el que está ahora, el último, de trastornos psicológicos y psiquiátricos. Bueno, si vos podés anotarlo ahora en el chat, buenísimo. Yo sé que Sí, existe, sí. claro, un registro, no sé cómo llamarlo, un nomenclador. Ahí está, Sí, eso es. DSM-5. Bastante que me sé las siglas de educación, sé que hay un montón. Ya las de psicología no me las sé. ¿Y qué es DSM? ¿Qué quiere decir cada cosa de esas? No sabemos, ¿no? Está en inglés, profe. Se lo busco y lo pongo en el grupo de WhatsApp. Sí, mira, disease es enfermedad, mental disease, algo así de psychological mental disease, algo así debe ser. No sé exactamente, pero sí sé que ese es la última edición. Bien, entonces, si la homosexualidad y la transexualidad eran consideradas enfermedades, por tanto debían recibir un tratamiento para dejar de existir, ¿no? Dejar de estar. Disorders, ahí está, síntomas de desorden mental o algo así. Bueno, agreguen las patologías de la pandemia, che. Vayan agregando todos los desórdenes que tenemos ahora. Ahí viene Anita. Bueno, y además todos los prejuicios y violencias que sufren, y cada vez menos, pero siguen sufriendo las personas
por su orientación sexual o su identidad de género, en el caso de los transexuales o las transexuales. Es un libro que especifica los síntomas para identificar un desorden mental. Bueno, eso nos acota a Joana. Decía esto de cómo todavía hay mucho, tenemos mucho por andar para combatir estereotipos de género masculino y femenino. Les leo mientras algo que apunté de Graciela Morgade. Después les paso el videíto, ¿qué hora es? A ver. Después, prefiero que charlemos, después les paso el videíto por el grupo de WhatsApp. Ella dice que, así como decía, de la mujer antes se esperaba que sea más rellenita, más gordita, y en la actualidad se busca como que la mujer sea delgada, el varón también tiene mandatos. Por ejemplo, se le exige que demuestre su virilidad siendo violento, ¿sí? Teniendo comportamientos violentos. Esa era una de las... o bueno, no expresando los sentimientos, no llorando, ¿sí? La mujer aparece como la sensible, la que hay que proteger, ¿no? Eso sí por ahí lo vieron en psicología. Y el hombre es el que protege, el fuerte, ¿no? El que no sufre, no expresa sentimientos. Bueno, entonces tenemos todo lo que son los estereotipos de género y los roles sociales que se asocian a la mujer o al hombre, los mandatos, la mujer tiene que ser madre si no está incompleta, ¿no? Estoy enunciando algunas cosas, pero hay mucho más. O sea, la ESI esto se trabajaría más desde las ciencias sociales, desde la literatura, o los cuentos, ¿no? Los juegos. Y después con respecto a esto, ¿no? La orientación sexual, a ver, el hombre es valiente, la mujer es fría y sensible, caliente. Es un libro, no, eso ya está. Bueno, y después, a ver qué otras cosas. ¿Vieron algo de los lineamientos que quieran traer? Distintas formas de organización social, roles y relaciones entre mujeres y varones, formas de crianza de niños y niñas. Bueno, esto lo de la vestimenta, los juguetes, lo que pueden o no pueden hacer. Un niño no puede cocinar, una niña no puede jugar la pelota. Bueno, estoy exagerando, pero es al día de hoy que se sigue exigiendo conductas y... Profe, justo nosotros con Marce hicimos ese recorte del tema de las sociedades, cómo fueron cambiando y cómo podemos aplicar el ESI de manera transversal en esos temas sociales en quinto año. Acá, ¿no? Sí, eso es. Y es justamente eso, es el rol de la mujer, del hombre, cómo impactaron las guerras en las sociedades y los cambios, y se puede comparar con la actualidad, las diferencias que hay. Está bueno, ¿qué periodo se toma? Porque sociedades a través del tiempo, guerras y conflictos políticos, en la época, digamos, antes de la... Sí, las provincias, cuando todavía eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, más o menos antes de 1810, antes, un poco antes. Está bueno, ¿y comparan con el presente o no? Y sí, para trabajar ESI podría ser una manera de ver las diferencias que hay entre ese momento y ahora. Me parece importante decirles un poco, ahí, si podés silenciar, Dan, ahí está. Vieron que según la internet que tenga cada una, rebota el sonido o no sé cómo es eso, pero bueno. ¿Por qué no es educación sexual a secas y es educación sexual integral? Graciela Morgade en el video explica que la educación sexual integral se da en el marco de los derechos humanos y dentro de una mirada ética, ¿sí? Una mirada de justicia y de ampliación de la democracia, ¿sí? Entonces,
Bueno, vieron que la Constitución Nacional nuestra y de otros estados incluye una serie de tratados y de convenciones de derechos del niño, de la mujer, contra la violencia. Eso no sé si quieren después lo buscamos les saco una foto. Dentro de la Constitución Nacional hay todo un apartado de estas leyes que tienen el mismo rango o rango superior, no estoy segura, acá lo necesitaríamos a Celano o al profe Ferrando, que son los que saben más las leyes, pero digamos, si tienen rango constitucional, tienen tanta importancia como la Constitución, así que, o sea, nadie podría ir en contra de estos tratados, convenciones, ¿sí? Y después otra cosa que dice Graciela Morgade, y que explica un poco esto de por qué es integral la mirada sobre la educación sexual, es porque hay una dimensión psicológica y hay una constitución de subjetividad. Ustedes vieron en psicología la subjetividad, ¿verdad? ¿Vieron ese concepto? Sí, profe. Es a través de a ver, no sé si alguien lo quiere, las experiencias de vida, digamos, y el significado que cada una le va a otorgar a esas experiencias de vida van constituyendo nuestra subjetividad. Por ende, no podemos decir que para enseñar educación sexual nos vamos a referir solamente a los órganos sexuales y a cómo se da la reproducción humana, y en qué momento se producen los cambios corporales, ¿no? En la adolescencia. Se van a abordar entonces, a ver, esperen, que yo les busco acá, la definición de sexualidad, el concepto de sexualidad. Es una dimensión fundamental del hecho de ser humano. Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. Fíjense todo lo que incluye la sexualidad. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos y espirituales. En resumen, la sexualidad se practica y expresa en todo lo que somos, pensamos y hacemos. Y esto, no sé si van a estar de acuerdo, es desde que nacemos, ¿sí? Desde que nacemos se va a ir, obviamente que quizás va a ir modificándose, pero se va a expresar en todo lo que somos, hacemos, sentimos y pensamos la sexualidad. ¿Ustedes vieron Freud en psicología? Bueno, Freud a principios del siglo XX, imagínense lo que era escuchar decir que los niños tienen sexualidad. No sé si con la profe les planteó esto, ¿no? Lo chocante que era para la época que Freud hablara de la zona erógena de la boca, de la zona erógena del ano, ¿no? La zona erógena genital, en los niños, las niñas, vamos a decir. Bueno, quiero escucharlas un poco a ustedes. No sé, preguntas, algo que quieran contar. Por ejemplo, quizás Dana nos pueda decir algo de por qué debieron abordar cuestiones de roles de género en su plan y de sociales, si es una propuesta explícita del profe, o si es algo que surgió de ella. ¿Qué desafíos creen que tenemos como docentes en cuanto a la enseñanza o al abordaje de la ESI? Se abre el micrófono. No, profe, nosotros esto lo elegimos para ahora, como para tener un tema que se podía usar de manera transversal con la ESI, ¿no? Atravesar. Pero para no caer en el tema siempre natural es cuerpo humano. Quisimos como buscarle otra vuelta para cambiar un poquito, que no sea siempre lo mismo. Porque yo lo primero que se me ocurre cuando pienso en ESI es, bueno, naturales, reproducción, y no es solo eso.
porque abarca muchísimo más. No sé, Marce. Claro, bueno, yo acá les leo. Eh, A ver, dale. porque también, no, esto que compartió mi compañera, porque siempre caemos en lo mismo, en naturales, en las partes del cuerpo, reproducción, o el ciclo menstrual de las chicas, es como que siempre lo mismo. Inclusive hablamos de nuestra educación sexual cuando fuimos a la escuela y decidimos volcarnos por este tema. Sí, no, yo iba a ir digamos, a los lineamientos de la ESI y buscar un área que no sea naturales. Igual naturales aparece, a ver, espera. Bueno, reconocimiento del cuerpo, las distintas partes, cuidado de la salud y prevención de enfermedades. Y fíjense que aparece identificación de prejuicios y prácticas referidas a las capacidades y aptitudes de niñas y niños. Esta cosa de decir, bueno, de qué son capaces las mujeres y de qué son capaces los hombres como por naturaleza, ¿no? Me parece que es esencial abordar en todos los niveles educativos esta idea de que no hay nada asociado naturalmente al ser mujer o al ser hombre o al ser trans, digamos así. Y también que lo propio no significa negar lo ajeno, que uno como niño ya desde muy chiquitos, ellos tienen que entender que son de una manera y que porque el otro sea distinto no significa que no existe. Eso también, igual yo lo veo mucho hoy en día que en comparación a cuando yo iba al colegio, que ya por empezar cuando tuvimos la charla de menstruación, a los varones los sacaron del aula, quedamos las mujeres nomás. Y yo en ese momento... Sí, no, y es que aparte... Por las publicidades, que no se vayan a enterar que la menstruación es roja porque se nos caen las publicidades, ¿no? Sí, perdón, Dana. No, y que era peor, porque a nosotros, me acuerdo que nos daban el paquetito de toallitas, y ellos eran más burla, ay, porque te dieron un pañal, porque esto, porque lo otro. Quizás Claro. si ellos hubiesen estado presentes en esa charla, entenderían un montón de cosas que les serviría también como adultos, porque no es algo que van a ver en ese momento y nada más. Y ahora los chicos más chicos lo ven con más naturalidad. Yo tengo un nene de 8 años y, por ejemplo, en Nickelodeon hay muchos personajes que ellos son, ¿de qué son, Franco? LGTBI. Bueno, y él tiene 8 años, lo tengo acá al lado por eso, y él me explica a mí, me cuenta lo que es eso. Y de una manera totalmente natural, como debería ser, ¿no? Pero nosotros que fuimos al colegio en otro momento, con otra estructura, con otra mentalidad, yo veo, la verdad que admiro un montón en ese sentido el avance que hubo en los chicos más chiquitos. Y en los canales de televisión que son dibujitos, por ejemplo, yo no sabía que Bob Esponja era gay. Bueno, me enteré ahora, y yo toda mi vida vi Bob Esponja, y me lo contó mi hijo ahora con 8 años. Y me parece maravilloso. Yo sabía que hay muchos dibujitos animados que rompen estereotipos de género. Ahora no, los Rugrats creo que se llaman. La mamá trabajaba, el papá se quedaba en la casa haciendo tareas domésticas. Había algunas cuestiones entre los niños, pero a mí se me escapan, ¿no? Porque tampoco los vi en detalle. Pero sí, hay muchos más dibujitos que rompen esos estereotipos, pero también hay otros que los refuerzan, ¿no? Las publicidades también. Yo pensaba, siempre que podamos contarles cuentos, poemas, inventos que hayan hecho mujeres, además de también contar que hayan hecho hombres, pero creo que generalmente se focaliza en obras y descubrimientos realizados y, no sé, y participación de las mujeres en la historia y en la política, se habla más de los hombres que de las mujeres. Creo que en esto estarán todas de acuerdo, ¿sí? Entonces siempre, y otra cosa, ¿esto por qué es?
porque adrede se ocultó la participación de las mujeres en la historia, en la política, en la cultura, en el arte, ¿sí? Tenemos una escultora maravillosa que se llama Lola Mora, tenemos un montón de artistas, bueno, hay artistas plásticas, hay escritoras, ¿sí? Hay mujeres que han participado en la política hasta cuando no les era posible participar, se involucraban igual. Bueno, tenemos ahora, vieron que, no me sale el nombre, de Juana Zurduy, ¿sí? Hay una mujer negra que también participó en las guerras de la independencia, Tomasa creo que se llama, ahora no me sale el nombre completo, ¿sí? Entonces, ¿por qué si sabemos tanto de Belgrano, sabemos tanto de Sarmiento, de San Martín, no sabemos de estas mujeres, ¿no? Hay muchas mujeres anarquistas también. Cecilia Grierson, si no me equivoco, fue la primera mujer médica, ¿puede ser? Así. Sí. Bueno, también hay hechos históricos que han sido invisibilizados, y por eso cuesta tanto aceptar el movimiento feminista hoy, y molesta el lenguaje inclusivo, y se burlan de todo esto, ¿no? Porque está rompiendo también estructuras de poder, vamos a decirlo, estructuras de poder, el patriarcado y el capitalismo que se apoya en el patriarcado, son estructuras de poder, y la misma religión también que abona la familia, digamos, patriarcal. Y bueno, cuando vos querés romper estructuras de poder, no es barato eso, no sale caro, ¿sí? Por decirlo de un modo. Ahí dice Dana, en los episodios de Samba se habla mucho sobre mujeres, es más, no hay ¿cómo decir?, una serie de Samba específica de mujeres, ¿o no? Mujeres importantes del estilo. No, Samba tiene, cada episodio habla sobre un prócer o sobre un personaje distinto, y sobre Juana Zurduy tiene, claro, por ejemplo. Pues mi hijo, tengo un tema que él es fanático de la historia argentina, pero le estoy hablando más o menos de los 5 años. Él habla de las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, lo que fue la dictadura, todo. Hasta incluso más que yo, tiene más conocimiento de cosas que yo. Entonces, él es fanático de Paca Paca, por eso sé que hacen mucho hincapié también en las mujeres. Incluso en hechos donde tienen más relevancia los hombres, muestran que hay mujeres que atrás de esos hombres hacían algo para ayudarlos, o que esos hombres no estaban solos. Desde que, no sé, la que cogía las banderas hasta, bueno, de todo, pero las muestran, las visibilizan ahora. Claro, porque vos decís, detrás de ellos hacían algo, como apoyando, pero no, muchas veces eran ahí está, bueno, al lado, o eran tanto o más enérgicas, y participaban en el ámbito que les permitían, porque no podían votar, no podían ir a la Cámara de Diputados, pero si se les permitía estar en reuniones o hacer escritos en periódicos, las mujeres anarquistas, lo que pasó con el anarquismo, que en un momento lo borraron en la Argentina, ¿no? Se lo sacaron de encima a los anarquistas y a las anarquistas porque como no participaban no armaban un partido político, etcétera, tenían otros métodos, digamos, de acción, bueno, los deportaron del país, los encarcelaron, pero bueno, ahí yo puse las mujeres anarquistas, bueno, la hermana de Güemes, que no conozco tanto la historia, las socialistas, las madres de Plaza de Mayo, muchas esposas de los políticos de la época de la independencia, cumplían roles súper importantes, lo que pasa que los desconocemos, ¿sí? Quizás escribían correspondencia, recibían correspondencia, estaban en el armado, digamos, de lo que estaba pasando en ese momento, pero nosotros, ¿qué vimos? La postal de que estaban bordando la bandera, ¿o no? Nosotros y todos, nosotras y todos vimos eso.
Bueno, ¿qué más podemos? O sea, es un mundo esto, hay mucho para agregar. Importante el trabajo también con las familias, importante me parece pensar la ESI como un proyecto de la escuela, ¿sí? De la totalidad de la escuela, quizás dividirlo por ciclos, trabajar en conjunto con compañeros para buscar material, para pensar las propuestas. En algún momento yo fantaseo con esto. En algún momento la educación sexual integral ya no va a ser una pregunta, va a estar totalmente incorporada a nuestras prácticas, no digo totalmente, pero ya vamos a tener que dejar de pensar tanto y va a formar parte de los materiales que elegimos a diario, que trabajamos año tras año, ¿no? De las preguntas que formulamos y los diálogos que promovemos en las aulas, con las familias. ¿Llegará ese momento? ¿Qué dicen? Sí, profe, aparte los lineamientos curriculares como que son muy abiertos, entonces tampoco es que uno dice, ay, me vuelvo loca porque no encuentro material. Hay un montón de material re interesante para todas las edades. El tema es esto que por ahí vos decís de encontrar compañeras o equipo o grupalidad donde se pueda mantener una continuidad en lo que ya se trabajó con cierto grado, ponele, que después puedan retomar eso y seguir laburando otras cosas. Pero creo que eso, como que ahora está medio, por decirlo de alguna forma, de moda, que está bueno, y como que a mí, por ejemplo, me encanta, y conozco mucha gente que le encanta que se investiga, profundiza, busca material, y el tema es a la gente que no le interesa, esa es la cagada, digamos, perdón la palabra. Y peor, no, está muy bien, y peor que la que no le interesa, la que pone obstáculos. Eso es peor. Pero digo, me parece que todo este movimiento que detecta Ana, de docentes que están atrás de capacitarse, incluso el Estado debería proveer visitas a las escuelas con charlas por parte de especialistas, ¿no? Uno lo puede gestionar también. Hubo un año que vinieron a la escuela, ay, yo ahora no me acuerdo cómo se llamaba la secretaría, bueno, era de educación, pero de algo de diversidad, y vinieron a dar una charla sobre, por eso yo aprendí mucho más lo que era cisgénero, transgénero. Bueno, negar la importancia de la ESI, a ver, más allá yo creo que, ojo que yo diría que no toda la iglesia se opone a la ESI. Quizás se opone a ciertas cuestiones, pero no hay una sola postura dentro de las iglesias o de la iglesia con respecto a esto. Hay un montón de mitos y prejuicios, y algunos de estos los tenemos incorporados, ¿o no? Los portamos nosotros y nosotras al día de hoy, ¿sí? Entonces tenemos que luchar contra esos mismos mitos y prejuicios que tenemos incorporados, obviamente desarmarlos con información, con conocimiento, ¿sí? Todos los estereotipos y prejuicios que hay en las sociedades desde años atrás y actualmente se desarman con información, diálogo, debate y conocimiento. La ESI por suerte es un derecho, por suerte no, por la lucha, por la lucha que llevan adelante mujeres, hombres, organismos de derechos humanos y el movimiento LGTBI. La ESI hoy es ley, es un derecho, hay unos lineamientos curriculares que acompañan el trabajo docente, también requiere que se le exija, digo yo, a veces hay que exigirlo, si no hay proyecto de ESI, hay que exigírselo a los directivos, a la escuela. Lo que no sé, a ver si, no sé, vieron que estamos muy saturadas, no sé si vamos a poder hacer un encuentro de ESI, así con más gente. A mí me interesaba en particular trabajarlo con ustedes, ¿sí? Porque me parece que es contenido de didáctica de currículum, conocer
los lineamientos curriculares y pensar algunas cuestiones de la enseñanza, ¿no? Pero decía, por ahí dejarlo para más adelante porque si no nos van a quedar saturados. ¿Ustedes están haciendo lo de neurociencias también, todos esos encuentros que les pidió la profe? Claro, para deconstruir esos, o destruir, como decía alguien. Hay que destruirlos, esos mitos, no hay que deconstruirlos. Esos conceptos y esos prejuicios, bueno, sí. El tema es que, claro, se toman con la fuerza de la naturaleza. Es como, no podés tener pene y sentirte mujer, por decir algo. O bueno, ¿se entiende? Es esta cosa de que la naturaleza, no podés ser mujer y, qué sé yo, hacer boxeo, ¿no? Estoy poniendo algunos ejemplos. Por suerte, ya hay un montón de cosas que se caen por el propio peso. ¿Se escucha bien? Porque acá la imagen está rara. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, la imagen no va con el sonido, pero no importa. Hay cosas de la sociedad que se caen por su propio peso. Hoy muchas mujeres son cirujanas, científicas, bomberas, policías, bueno, es un montón que hay. Bueno, no me salen. Otros oficios, digamos, cada vez hay más mujeres estudiando en la universidad que hombres, o sea, antes la mujer no podía acceder a la universidad, o era mal vista, ingenieras, bueno. Entonces, el propio hecho de que las mujeres cada vez más ocupen esos lugares en la sociedad, elijan no ser madres, ¿sí? Elijan no ser madres y por eso, y no por eso sean cuestionadas, como que les falta algo al ser mujer y no querer ser madres. Bueno, esto va acompañando, me parece que eso acompaña todo el trabajo que vayamos a hacer en las escuelas. ¿Qué piensan ustedes? Las familias homoparentales, ¿no? Todo esto que está pasando, también ocurre esto, a veces la sociedad no va a parar de hacer las cosas, no van a parar de hacer su vida y de vivir la vida y los cambios que vamos viviendo las personas, las familias, porque la ley o porque la escuela no hable de eso, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, eso va a ocurrir. Ahora, si después la escuela va a hablar o no de eso, bueno, hoy es obligación de las docentes, incluso puede haber docentes trans, o las hay, en realidad, no es que pueda haber, las hay. ¿Cómo se ven para este desafío ustedes? Sí, profe, yo creo que igual más allá de los cambios sociales, como que la escuela, bueno, no sé si se está haciendo, si en algún momento se hizo, si se hará, ojalá que sí, como que algo falta, ¿no? Porque, digo, ¿por qué sigue ese odio, la transfobia? ¿Por qué el promedio de vida de una mujer trans es de 35 años? ¿Cómo puede ser eso? Eso, o sea, no me entra en la cabeza. Entonces digo, bueno, o sea, nosotras como docentes, y tenemos que ver ahí cómo se laburan con las familias, con los pibes y con las pibas para, no sé, para que sean más amorosos con lo que tal vez les resulta extraño o raro, porque digo, más allá de que querramos que vernos con los mismos ojos, por decirlo de alguna forma. Y bueno, si a una persona le causa extrañeza lo otro, tampoco vamos a matar, pero que aprendan a respetar, a valorar y tal vez a amar a eso que les resulta diferente. Claro, y lo que trae Ana, a mí me parece que este año salió la ley de cupo trans. Me parece que es crucial que puedan acceder a trabajos que no pongan en riesgo su vida y su salud.
Yo creo que el promedio de vida de las personas trans es tan bajo porque generalmente su ocupación, su modo de sobrevivir es la prostitución. Entonces, esto las lleva a todos los lugares malos a los cuales lleva también mujeres pobres, ¿no? Que se prostituyen. Digamos, ese es el riesgo. Y también, vamos a decir lo que dice Ana, hay como un ensañamiento hacia a la persona trans de violentarla, ¿no? Como decir, esto que vos estás haciendo está mal y por eso te pego o te elimino, yo te mato. Pero creo que es crucial que las personas trans puedan estudiar, que creo que se está dando cada vez más. Si antes era impensado que una persona trans estuviera en la secundaria y la completara, hoy cada día más las personas trans pueden completar sus estudios, incluso estudiar en la universidad o en un profesorado, una tecnicatura. Entonces, en la medida que ellos y ellas puedan estudiar y trabajar en lo que sea, que no sea prostituirse, ¿no? Y arriesgar así su vida, va a mejorar, incluso no acceden a los servicios de salud, ¿no? Como otras personas, porque son discriminadas, discriminades, vamos a decir. Entonces, es como un complejo de las familias los abandonan, los amigos, las amigas los abandonan, pero sí, obviamente tenemos que cambiar la cabeza, confío muchísimo, les digo la verdad, como decían muchos de ustedes, nuestros hijos, hijas, hijes, son los que tienen la posta en esto, así que en todo caso los errores que vamos a cometer nosotros, que los vamos a cometer seguramente, y los aciertos también, ellos y ellas y ellas van a tener, como va a haber mucha más información, capacidad, no sé, yo me asombro muchísimo, ¿no? Bueno, mis hijos dicen que tienen compañeros que son bisexuales, y lo dicen como quien te dice, no sé, bueno, sí, se llama así, de esta manera, o le gusta jugar al fútbol, ¿sí? Entonces yo creo que evidentemente ellos y ellas y ellas traen otra cabeza, otros valores, todo otro mucho mejor que nosotros. Pero eso no quita que tengamos como docentes la responsabilidad de, bueno, de incluir contenidos de ESI en nuestras planificaciones, en nuestros proyectos de trabajo, ya sea solos con nuestro curso o a nivel escuela. Así que yo soy optimista, pero todo se acompaña de trabajo, de trabajo, de compromiso, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Comparten mi optimismo? Ojalá sea así y la gente que odia no se reproduzca, profe. Hay mucha gente la gente que odia, digo, hay mucha gente que odia y no sé, es lo que vos dijiste antes, la gente que se burla del lenguaje inclusivo, que se burla de las personas trans. Cuando hablábamos esto de recién, yo pensaba en Zulma Lobato, que fue un caso que creo que se hizo conocido, que hace poco la refajaron mal, y en muchas redes se burlaban de su cara, y gente que capaz ni siquiera por no reflexionar a ver de qué me estoy riendo, bueno, lo compartían, se reían, y nada, como que, no sé, yo estoy un poco con esos temas medio triste, por eso digo, la gente que odia que no se reproduzca, no lo sé. Sí, pero vos decís que no tengan hijos. Porque que no tengan hijos o que esos hijos se contagien de otras cosas mejores. Que no se reproduzca el odio. Los hijos e hijas de odiadores a veces no son odiadores también. No, ¿cómo se dice? Ay, no me sale la palabra, no condenemos, ¿no?
Pero también pensaba en los medios de comunicación como un espacio. Sabemos que hoy las redes sociales y los medios de comunicación son como, es decir, no sé, los reproductores de cerebros, ¿no? Hasta qué punto la cabeza de la gente no se parece tantísimo a las redes sociales y a lo que los medios de comunicación difunden, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, hay la TV pública y C5N tiene periodistas trans, ¿sí? Bueno, digo, en cuanto empiecen a oírse las voces de las personas trans en los medios de comunicación y no aparezcan como burla, ¿no? Incluso se está viendo, y por ahí después les comparto, historias de niñeces trans, ¿no? De boca de ellas y de sus madres, padres. En general el hombre, digo en general, no acepta o le cuesta más aceptar la transexualidad, pero no digo todos. Hay hombres también hay testimonios de padres que acompañan esa identidad transgénero de sus hijas. Bueno, sí, ahí tenés Lizzie Tagliani, pero Lizzie también es un personaje, no sé cómo decirlo. En estos casos que yo te digo, son periodistas que aparecen en los programas los noticieros, y no están, digamos, no están desarrollando un personaje como el de Lizzie, ¿no? Que se está vendiendo, digamos. No sé, perdón que lo diga así, por ahí le estoy pifiando en lo que digo. Dejar de analizar la transexualidad, claro, que no sea un espectáculo. Ahí está, ¿ves? Me parece que Lizzie, con todo que es muy respetable y está buenísimo lo que ella logra, también está representando algo como una especie de espectacularización de la transexualidad. No la estoy criticando tampoco, pero me parece que distinto es que, por ejemplo, aparezca una persona trans hablando sin decir, sin mostrar específicamente su género, sino expresándose como una persona más. Bueno, se nos pasó bastante el tiempo. Me gustaría, no sé si quieren por ahí después plantear en el WhatsApp cosas en las que se quedaron pensando. Me parece que un encuentro como este te deja pensando, y las ideas pueden aparecer después. Cuéntenme qué les parece, si quieren lo escriben en el chat, o después vemos si hacemos un encuentro de si no tienen ganas, estamos muy superadas de cosas. Tendría que estar como reestructuradito, ¿no? Cuando dicen como una nueva normalidad. No sé, ¿dónde lo escuchaste eso, Agus? Es sí una nueva normalidad. No sabría decirte. Después, si querés, me contás dónde lo escuchaste. Debe estar sin micrófono, Agus. La nueva normalidad es lo que dicen de la pandemia, pero no sé si la es así. Varios especialistas. Bueno, lo buscamos. Busquémoslo. Supongo, no sé, yo lo asocio a que acostumbrémonos a que en las escuelas va a haber educación sexual integral. O sea, yo lo entiendo por eso, pero vamos a buscarlo porque, no sé, lo vamos a buscar. No quiero hablar por lo que no sé. Bueno, la semana que viene voy a publicar clase de trayectorias educativas integrales. Yo pensaba que el encuentro de ESI lo podemos patear para adelante, total va a ser algo hecho porque queremos, ¿no? Le podemos pasar un video, bueno, Ana, que tenía su amiga que estaba también con muchas cosas, quizás más adelante nos desocupamos y lo hacemos, ¿no? Total, ahora con la virtualidad nos podemos encontrar en cualquier momento.
Así que si quieren lo dejamos para más adelante y vemos cómo seguimos de laburo y de todo. Bueno, Agus dice que sí, que vamos por el encuentro, pero yo diría dejémoslo para noviembre por lo menos, o veamos cómo vamos octubre, y no sé si están con neurociencias, que hay, yo sé que tuvieron que armar talleres, lo vamos pensando. Sí, Joana, ¿o no? ¿Quieres hablar? No, sí, que la semana que viene tenemos que empezar a dar los talleres, los encuentros a través de diferentes plataformas. Voy Eso a no frenar sabíamos. la grabación mientras. Bueno, por eso, con más razón. Lo hacemos cuando podamos. ¿Les parece bien?